El tema de esta mañana lo tenemos, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Yo iré a compartir la palabra de Dios. En esta lectura usted se sentirá inspirado a considerar qué papel importante cumple la Biblia en la vida de la iglesia, brindando un mensaje de gozo y de esperanza. La Biblia es única, es poderosa y nos muestra la salvación y el alimento para nuestra vida diaria espiritual. Y también, aún más importante, es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, mis queridos hermanos, en Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 5 y los versículos de 3 en adelante, nos habla de las bienaventuranzas. Durante esta semana de oración tenemos una revista que nos han dado a cada uno de los ponentes para llevar estos temas. En este tema muy importante nos habla de que en una colina verde hace 2000 años el cielo tocó la tierra cuando el maestro de maestros pronunció las palabras eternas. Las personas quedaron embelesadas cuando Jesús les impartió el pan de vida. Sus palabras les abrieron los ojos, tocando los corazones y en ocasiones sobresaltaron a sus oyentes. Al escuchar cosas que los maestros religiosos de sus días jamás les habían enseñado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Y en el versículo 20 del mismo capítulo nos dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos un dato curioso aquí. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Claro, tenemos que ver ahora, primeramente, cuando hablamos de las bienaventuranzas, nosotros entendemos que el significado de las bienaventuranzas también lo entendemos como feliz, bendito, gozoso, ¿verdad? Por eso que la palabra del Señor ahora que impartimos, como dice la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Al escudriñar la palabra de Dios, nosotros encontramos gozo, también encontramos esperanza. Igualmente, nos dice que en el griego, el significado de bienaventurados del griego makairos, que en singular, makairos, que significa feliz, afortunado. Y también en hebreo, azre, que significa feliz o bendito. Como veis, mis queridos hermanos, aquí en las bienaventuranzas, a mí me gusta, ¿no? Que bendito los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu, tenemos una condición para los que son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellas personas que necesitan de Dios. Aquellas personas que necesitan del Espíritu Santo, aquellas personas que necesitan de Cristo Jesús. Esa es la condición para ser un pobre de espíritu. Porque también tenemos aquellas personas que se sienten ricas y que no necesitan y no quieren saber nada de la palabra del Señor. El que no se sienta, el que no necesita de la vida espiritual y el que cree ser rico, dice, y que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, a la vista del cielo es desaventurado, también miserable y también pobre. Eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 17. En el libro de Apocalipsis nos dice la palabra del Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo.
Como veis, mis queridos hermanos, aquí tenemos dos grupos, los que realmente necesitan de Dios, del Espíritu Santo y también de nuestro Señor Jesucristo, y las personas que se creen ricas y que no necesitan de nada. También tenemos otro versículo que nos dice acerca de bienaventurados o benditos los mansos. ¿Qué podemos hablar acerca de los mansos? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo en la palabra del Señor. Yo soy manso y humilde, dice nuestro Señor Jesucristo, y que debemos aprender de Él, su mansedumbre y su humildad. Igualmente nos habla acerca de bendito o bienaventurado los misericordiosos. Recordad, mis queridos hermanos, que sin la misericordia de nuestro Padre Celestial, ninguno de nosotros podremos ser salvos, porque solo la misericordia de Dios nos salva. Ahora bien, mis queridos hermanos, si dice que nuestra justicia no puede ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Claro, nosotros tenemos que conocer quién son los escribas y quién son los fariseos. Hay un versículo acerca de una parábola que nos dice nuestro Señor, que había un fariseo que subía al templo a orar. Este fariseo se daba golpes de pechos, decía, acusando a su hermano publicano, que decía, pues yo doy mi diezmo de todo mi trabajo, yo ayuno 2 veces a la semana. También este fariseo decía, pues yo no soy igual a él, mentiroso, adúltero o ladrón. Acusaba a su hermano publicano. Pero mientras que el publicano, la palabra del Señor nos dice que no tenía humillado en su pecado, no podía y no quería ni alzar al cielo a mirar. El Señor nos dice, ¿cuál de ellos salió justificado? ¿El publicano o el fariseo? La palabra del Señor nos dice que aquel que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. Luego llegó más profundo, enseñando que nuestra alma interior revela el carácter. Hemos escuchado, mis queridos hermanos, que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Eso lo sabemos. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, de la palabra del Señor, de salmos, de proverbios, nosotros eso es lo que hablaremos. Pero si nosotros no estamos llenos del conocimiento de la palabra del Señor, pues hablaremos mentira y engaño. Por eso dice que el Señor va más allá, al interior del alma, que revela nuestro carácter. Y nos invita a leer el versículo 28, que dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. También nos dice, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. El versículo 44 nos dice, amad a vuestros enemigos. También nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El sermón continuó revelando el secreto de la paz y la perpetuidad de la ley de Dios. La gente estaba maravillada. Bien, mis queridos hermanos, como veis aquí, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando acerca de la ley. Y cuando les habla acerca de la ley, nos habla acerca de de los 10 mandamientos, cuando nos dicen no adulterarás o no codiciarás. Normalmente nos quedamos con los 10 mandamientos de esa manera, pero dice que nuestro Señor Jesucristo quiere llegar a lo más profundo de nuestra alma. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier hombre que mira a una mujer, dice, para codiciarla, y adulteró en su corazón.
En la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo cuando creó, Él lo creó todo bueno y todo perfecto. Cuando lo creó todo bueno y todo perfecto, también lo creó al hombre y a la mujer. Entonces, si el hombre y la mujer, y Dios estableció el matrimonio, nosotros nos damos cuenta que dentro del matrimonio nosotros podemos mirar a nuestra mujer, o una mujer a vuestro esposo. Pero cuando nuestras intenciones ya son para maldad, cuando nuestras intenciones ya son inicuas y perversas, pues entonces eso es pecado. A eso es lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo en llegar a lo más profundo que revela nuestro carácter. De igual manera, la palabra codiciar no lo podemos entender solo en malo, también codiciar lo podemos ver en bueno, porque codiciar, alguien quiere codiciar, una persona que quiera llegar a tener su título académico o a obtener su máster, está codiciando, eso es algo bueno, ¿verdad? O alguien que quiere tener una casa para poder vivir cómodamente, también no es malo la codicia, pero la codicia es mala cuando nosotros queremos que cosas semejantes a la maldad que viene del corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que lo profundo de nuestro corazón, si no está lleno del conocimiento de la palabra del Señor, pues nuestros pensamientos se inclinan a la maldad, se inclinan al mal. También nos dice, la gente estaba maravillada, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Expresaba a la multitud. Sin embargo, aunque sus palabras habían hallado eco en los corazones del pueblo, muy pocas estaban dispuestos a aceptarlas como guía de la vida. Dentro de estos versículos que mencioné, el Señor, le preguntan al Señor, nuestro Señor Jesucristo, enséñanos cuál es uno de los más grandes mandamientos. Y el Señor dice, no, amarás a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y también dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice para concluir el Sermón del Monte, con una poderosa ilustración señaló vividamente la importancia de poner en práctica las palabras que había hablado. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Aquí en esta ilustración tenemos dos grupos, mis queridos hermanos. Unos que son prudentes y otros que son insensatos. En esta mañana nuestra hermana Ana nos habló acerca de esta meditación que lo encontró en un estudio que tenemos de una matutina. Nos habla acerca de los que son prudentes y de los que son insensatos. La palabra del Señor nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Y el siguiente grupo es los insensatos, pero cualquiera que oye estas palabras y no las practica. Lo compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 7 y en los versículos del 24 al 27. ¿Qué podemos, hermanos, aprender en esta mañana de esta ilustración? Tenemos dos grupos, los prudentes y también tenemos los insensatos, ¿verdad? Los prudentes, dice nuestro Señor Jesucristo, que todos los que somos obedientes a la palabra del Señor, el Señor nos considera como hijos prudentes. Y aquellos que oyen pero no obedecen a la palabra del Señor,
son hombres y mujeres insensatos. Siglos antes del Sermón del Monte, el profeta Isaías dijo: la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Isaías 48. ¿Qué dice la palabra del Señor? La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Cristo pronuncia sobre las palabras que terminó en el Sermón del Monte. Quien quiera que edifique sobre esos principios, edificará sobre Cristo, la roca de la eternidad. Al recibir la palabra, recibiréis a Cristo. Y únicamente los que reciben así sus palabras edificarán sobre Él. ¿Qué nos quiere decir, mis queridos hermanos, esta mañana? Cualquiera de nosotros que tengamos conocimiento de la palabra del Señor, que sus palabras nos edifique, porque Cristo es la roca, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, si todo lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo, todo eso se va a cumplir y se cumplirá, porque tenemos a un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Pero ese fundamento tiene que ser sobre la roca que es Cristo. Por eso nos dice que el que recibe la palabra, recibe a Cristo. Durante este mes, les voy a contar algo como testimonio. Durante este mes que hemos tenido mediante Hot Media un sondeo para aquellas personas que querían recibir estudios bíblicos, me topé con una mujer que me dieron el contacto de aquella mujer y lo escribí primeramente por WhatsApp, diciéndole que si ella estaba interesada en recibir los estudios bíblicos y que yo estaba dispuesto. Me presenté con mi nombre, de quién era, y pues la mujer me empezó a contestarme por el WhatsApp. Claro, cuando yo le empecé a hablar de los estudios bíblicos, los temas que llevábamos, todo eso, pues esta mujer me quería, digamos, sacar de qué denominación era. Yo me presenté como un cristiano, como un seguidor de Cristo, pero bueno, al final lo dije que era adventista del séptimo día. Y entonces esta mujer parece que se sorprendió tanto, dice, pero es que los adventistas del séptimo día enseñan que no debemos comer esto, que los adventistas del séptimo día nos enseñan que no debemos hacer esto. Y así empezó a hablar acerca de la iglesia adventista. Me decía esta mujer que era evangélica, que tenía más de 20 años en la iglesia evangélica. Pues yo le escuchaba a lo que ella me decía, pero llegó un momento que, como en este momento, en esta mañana, el Señor nos dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no me están escuchando a mí, a un miembro de la iglesia adventista, sino, si me rechazan a mí, están rechazando a Cristo, porque la palabra de Dios a la que yo estoy representando es a Cristo. Igualmente, la iglesia adventista no salva, el que nos salva es Cristo, mis queridos hermanos. La iglesia adventista es una denominación y un nombre, pero la que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo, el Señor nos dice, mira lo que nos dice el Señor, que la historia ha probado que esto es verdad. A pesar de todas las dificultades, los apóstoles construyeron sobre esa roca y eso transformó al mundo. Mediante pruebas tremendas, persecución a la iglesia temprana, continuó aferrándose a la palabra de Dios y permanecieron firmes. Los reformadores fijaron su posición sobre las Escrituras y las puertas del infierno no prevalecieron contra ellos. Aquí tenemos, a mediados del siglo XIX, lo tenemos a un fiel siervo del Señor, Guillermo Miller. Dice que este hombre era un granjero. Nos dice que
Él estudió con diligencia las Escrituras. A partir de ese estudio profundo, concluyó que el regreso de Cristo era inminente y predicó las profecías del libro de Daniel a todo el que lo quisiera oír. Cuando Jesús no regresó como se esperaba, fue una experiencia amarga. Pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10 y los versículos del 8 al 11, nos dice que ese gran chasco había sido predicho en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan se le ordenó comer del librito de Daniel, que sería dulce como la miel en la boca, pero amargo en su estómago. Al mirar hacia el futuro, se dio una orden celestial: es necesario que profetices otra vez. Muchos pueblos, a muchas naciones, a lenguas y a reyes. Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 11. La hermana G. D. White nos dice que después de ese gran chasco, un grupito de adventistas buscaron, como si fuese un tesoro, nos dice, como si fuese un tesoro escondido, escudriñaron la palabra del Señor. La hermana G. D. White nos dice que se reunían días enteros, tardes enteras y aún noches enteras para encontrar la verdad en la palabra de Dios. Días enteros y noches enteras, mis queridos hermanos, para encontrar la luz, para encontrar la verdad. Dice la hermana G. D. White, vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieron preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaron al punto en que su estudio, donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatado en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. El Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, el Señor nos prometió que iba a enviar a otro igual a Él. Ese otro igual a Él era el Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, que lo tenemos a nuestra disposición. Esta mañana en la escuela sabática comentábamos que el Espíritu Santo está para todos. El Espíritu Santo es para todos. Pero hay una condición, mis queridos hermanos. Esa condición es: el Espíritu Santo se derramará en cada uno de nosotros cuando nosotros lo busquemos. Si no lo busquemos, el Espíritu Santo no estará en nosotros. Al buscarle durante estos 40 días que hemos pasado en el reavivamiento espiritual, nosotros entendemos que la necesidad del Espíritu Santo tiene que ser diaria, mediante la oración y el estudio de la palabra del Señor. Así será derramada y así de esa manera lo podemos encontrar al Espíritu Santo. La hermana G. D. White nos dice, durante todo ese tiempo no podía entender razones de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que se aclaraba en nuestra mente todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo estaba en visión no podían entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. A medida que el pequeño grupo crecía y continuaba el estudio sincero de la Biblia, se estableció un conjunto fundamental de creencias bíblicas. Cuando el grupito crecía, mediante su estudio dice que se estableció un conjunto de fundamentos de creencias bíblicas, de las cuales la purificación del santuario celestial, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis del capítulo 14, la santidad del sábado como día de reposo y la no inmortalidad del alma.
una luz guiadora. La Biblia es la palabra viva de Dios. Es el fundamento de la iglesia y sirve de guía de nuestra fe y práctica. Revela la voluntad de Dios y nos enseña lecciones eternas que podemos aplicar a todas las partes de nuestra vida. Como lo explica el documento oficial, Métodos de Estudio de la Biblia. Trataré de captar el significado sencillo y más evidente del pasaje bíblico que se está estudiando y a su vez evité el uso del método histórico crítico de otros enfoques humanos, de interpretaciones de nuestras creencias fundamentales. Como ven, mis queridos hermanos, al escudriñar la palabra del Señor, este grupito de hermanos adventistas, después del gran chasco de 1844, ellos no se quedaron a quejarse, no empezaron a quejarse los unos a los otros. ¿Qué nos dice la Escritura? Que ellos empezaron, dice, a escudriñar la palabra del Señor. Ellos empezaron a buscar la verdad. Y mediante ese estudio tenemos 28 doctrinas fundamentales que la Iglesia Adventista ahora en este momento lo cree. No hay invención de ningún hombre, sino que las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista lo hemos sacado de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la palabra viva que cada uno de nosotros debemos escudriñar día a día. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son palabras escritas de Dios. Dada por inspiración divina, los autores inspirados hablaron y escribieron motivados por el Espíritu Santo. En esta palabra Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad e infalible revelación de su voluntad. Son la norma del carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Tenemos, vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, la palabra viva. El lema de esta semana de oración, yo iré a compartir la palabra de Dios. Yo iré a compartir la palabra de Dios. Pero si yo no estoy lleno de ese conocimiento, ¿qué palabra voy a impartir? ¿Qué palabra voy a impartir si yo no estoy lleno de este conocimiento? Yo iré a compartir la palabra de Dios. Para ir concluyendo en esta semana de oración tan bonita, nos dice, la palabra de Dios es la base sobre la cual se ha constituido la iglesia de Dios. Es el fundamento seguro sobre el cual Jesús nos invita a edificar nuestra esperanza, nuestro carácter y nuestra vida. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, dice el Señor. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Si estamos, mis queridos hermanos, dentro del grupo de los sensatos, seamos obedientes a la palabra del Señor. Yo iré a compartir
la palabra de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto a acompañarme. Dios me da inteligencia y sabiduría si lo necesito, porque esas son las palabras de promesa que nos ha dejado a cada uno de nosotros. No nos podemos sentir inútiles, mis queridos hermanos, en estos momentos de dolor. No nos podemos sentir inútiles, porque podemos hacer cualquier cosa por alegrar, dar ánimo a cualquier persona que esté pasando cualquier momento difícil. Me gustó algo muy bonito que nuestro anciano Casildo esta mañana nos hablaba en la escuela sabática. Tenemos un teléfono, todos tenemos un teléfono, con un WhatsApp a un amigo, a un hermano. Dios te bendiga, Dios te ama, Dios es todopoderoso. Si estás enfermo, si estás pasando una necesidad, si te hace falta trabajo, para Dios nada es imposible, confía en Dios. Frases pequeñitas, palabras de motivación. No hace falta estudiar las 28 doctrinas para darle a aquel amigo. Podemos hacerlo, mis queridos hermanos. El Señor nos motiva a ello. Yo compartiré, dice el lema de esta semana, yo compartiré la palabra de Dios. Quedémonos con eso en mente, mis queridos hermanos, que lo podemos hacer de cualquier manera. Yo compartiré la palabra de Dios. Gracias, mis queridos hermanos.